Día 88. Sexto. ¿Quién era su autor? Si le pide a las personas que mencionen a los 12 apóstoles, de seguro la mayoría empezará Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Respuesta equivocada. Siga jugando. Como un estudiante de la Biblia maduro y astuto, tú sabes que esos 4 nombres son los escritores de los evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Solo 2 de ellos, Mateo y Juan, fueron apóstoles. Los otros estuvieron involucrados de cerca con los apóstoles. Marcos fue compañero de Pedro y Lucas fue compañero de Pablo. Esos 4 hombres escribieron sobre la vida y ministerio de Jesucristo, pero cada uno lo hizo desde una perspectiva única. Mateo escribió principalmente para lectores judíos y enfatizó el trabajo de Jesús como el Mesías. Estaba preocupado por mostrar que Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre un Salvador que venía. Mateo se concentró en los atributos reales de Jesús. Marcos escribió principalmente para lectores romanos y enfatizó la poderosa obra de Jesús. Es el evangelio más corto y el más lleno de acción de los 4. Se enfocó en lo que Jesús hizo en lugar de lo que dijo. Marcos se concentró en los atributos de siervo de Jesús. Lucas escribió principalmente para una audiencia griega y enfatizó el trabajo de Jesús como el Hijo del Hombre. El suyo es el más largo, más detallado y más organizado de los 4 libros. Juan escribió para una audiencia universal y enfatizó el trabajo de Jesús como el Hijo de Dios. El suyo es el más teológico de los 4 evangelios. Se enfocó en las enseñanzas de Jesús en lugar de sus acciones. Lucas es mencionado solo 3 veces en el Nuevo Testamento. En Filemón capítulo 24, Pablo lo describe como uno de mis compañeros de trabajo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, Pablo dice que solo Lucas está con él durante el encarcelamiento romano. En Colosenses, capítulo 4, versículo 14, Pablo nos dice que Lucas es su médico, el médico amado. Lucas era muy probablemente un gentil, específicamente un griego. Eso lo convierte en el único escritor del Nuevo Testamento que no es judío. Lucas es el autor de 2 libros del Nuevo Testamento, el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos. Leer Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2 indica que él quería que estos fueran una descripción en 2 volúmenes de las obras de Jesucristo. Muchos pasajes en Hechos usan el pronombre nosotros, indicando que Lucas está describiendo eventos en los que tomó parte como compañero de viaje de Pablo. El propósito de los evangelios es registrar el ministerio de Cristo, en lugar de ser una biografía de la vida de Jesús. Y el evangelio de Lucas es el más que se acerca a llevar el subtítulo de la vida de Cristo. Mucha gente considera que este evangelio es el libro más hermoso que jamás haya leído, así como el más claro y fácil de leer de los 4 evangelios. A Lucas se le conoce como el evangelio del testigo o del evangelizador. Una de las razones es porque su estructura es como una formación gradual del cristiano a ser testigo y evangelizador. Lucas enseña al cristiano a llevar la palabra a quien no cree. Precisamente por esto, Lucas sintió la necesidad de continuar con los hechos de los apóstoles, para poder presentar una serie de ejemplos de catequesis y de evangelización en la iglesia primitiva. Al igual que Marcos, y en contraste a Mateo, Lucas parece enfocarse en una audiencia gentil. Él identificó lugares que habrían sido conocidos para todos los judíos. Leer Lucas capítulo 4, versículo 31, capítulo 23, versículo 51,
capítulo 24, versículo 13, dando a entender que su audiencia iba más allá de aquellos que ya tenían conocimiento de la geografía de Palestina. Él normalmente prefirió usar terminología griega en lugar de hebraísmos. Por ejemplo, Calvarios en lugar de Gólgota. Leer en Lucas capítulo 23, versículo 33. Los otros evangelios usan términos semíticos ocasionales tanto como Abba. Leer en Marcos capítulo 14, versículo 36. Rabí. Leer en Mateo capítulo 23, versículos 7, 8. Juan capítulo 1, versículo 38 y 49. Y Hosana. Leer en Mateo capítulo 21, versículo 9. Marcos capítulo 11, versículo 9. Juan capítulo 12, versículo 13. Pero Lucas los omitió o usó equivalentes griegos. Lucas citó el Antiguo Testamento menos que Mateo, y cuando cita pasajes del Antiguo Testamento, casi siempre emplea una traducción griega de las escrituras hebreas. Además, la mayoría de las citas de Lucas del Antiguo Testamento son referencias en lugar de ser citas directas, y muchas de ellas aparecen en las palabras de Jesús en lugar de la narración de Lucas. Leer Lucas capítulo 2, versículo 23 y 24. Capítulo 3, versículos del 4 al 6. Capítulo 4, versículo 8, versículo del 10 al 12, 18 y 19. Capítulo 7, versículo 27. Capítulo 10, versículo 27. Capítulo 18, versículo 20. Capítulo 19, versículo 46. Capítulo 20, versículo 17, 18, 37, 42 y 43. Capítulo 22, versículo 37. Se conoce muy poco sobre Lucas. Él casi nunca incluyó detalles personales acerca de sí mismo, y nada definitivo se conoce en cuanto a su vida. Tanto Eusebio como Jerónimo lo identificaron como un oriundo de Antioquía, lo cual podría explicar la razón por la que tanto el libro de Hechos se centra en Antioquía. Leer Hechos capítulos 11, versículo 19 al 27, capítulo 13, versículos del 1 al 3, capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículos 22 y 23, 30 al 35, capítulo 18, versículo 22 y 23. Lucas fue un compañero frecuente del apóstol Pablo, por lo menos desde el momento de la visión macedónica de Pablo. Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10. Hasta el momento del martirio de Pablo. Leer 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo se refirió a Lucas como a un médico. Leer Colosenses capítulo 4, versículo 14. El interés de Lucas en fenómenos médicos es evidente por el gran énfasis que le dio al ministerio de sanidad de Jesús. Leer Lucas capítulo 4, versículos 38 al 40. Capítulo 5, versículos del 15 al 25. Capítulo 6, versículo 17 al 19. Capítulo 7, versículos 11 al 15. Capítulo 8, versículo 43 al 47. Del 49 al 56. Capítulo 9, versículos 2, 6 y 11. Capítulo 13, versículos 11 al 13. Capítulo 14, versículos 2 al 4. Capítulo 17, versículos 12 al 14. Capítulo 22, versículos 50 y 51.
En la época de Lucas, los médicos no tenían un vocabulario específico de terminología técnica. Por esta razón, cuando Lucas considera las sanidades y otros anuncios médicos, su lenguaje no es muy diferente al de los otros escritores de los evangelios. Puntos fuertes y logros. Lucas, un compañero humilde, fiel y servicial para Pablo. Profesional, bien educado y preparado. Historiador, preciso y cuidadoso. Escritor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Datos generales. ¿Dónde? Tal vez se encontró con Pablo en Troas. Ocupación, como ya lo vimos, médico, historiador, compañero de viaje. Contemporáneos, Pablo, Timoteo, Silas y Pedro.